Cordial saludo, compañeros y profesora. En esta ocasión voy a presentar la exposición de lectores autónomos. Mi nombre es Nancy Gutiérrez Beltrán, estudiante de octavo semestre. Mi exposición es sobre tres lecturas, que es el modelo transaccional de la teoría transaccional de la lectura y escritura de Rosenblatt, el lector modelo de Humberto Eco, sobre la lectura de Estanislao Zuleta. Vamos a iniciar con las ideas o conceptos más comunes entre los tres autores. El modelo transaccional se dice que más o menos hace 300 años se venía teniendo en cuenta que el ser o sujeto estaba separado del objeto percibido, se buscaban hechos objetivos libres de subjetividad y se creía posible captarla de manera directa e inmediata la realidad. Esto quiere decir que no había un análisis crítico de lo que se leía, del texto. Viene el modelo teórico, que es una abstracción o una pauta generalizadora concebida con el fin de elaborar un determinado tema. Cuando se habla de abstracción en filosofía, es una actividad cerebral que permite como aislar cierta cualidad de algo con la intención de entregarse o de hacerse una reflexión. Esta teoría nace a partir de la observación que se hizo a varios lectores, donde ellos leían textos literarios y no literarios, y a esos textos se les hacía un análisis. Ellos presentaban un ensayo con el análisis de lo que leía y se podía establecer las transacciones de que cada lector entablaba con el texto. Viene también la teoría pragmática, que consta de tres aspectos: el conocedor, el conocimiento y lo conocido. Estos tres aspectos deben de estar relacionados y están ligados y forman un único proceso. El concepto transaccional está íntimamente ligado con la comprensión del lenguaje, porque es cuando exige que se abandone el pensamiento de unos hábitos conocidos y se adquiera un nuevo conocimiento. Cuando hablamos con otras personas, estamos haciendo un intercambio, una transacción de conocimiento del uno al otro. Esta teoría la representó Peirce con un modelo de triada. Lo representé por medio de un triángulo, que es lo que pude entender, donde hay un representamen, un objeto y un interpretante. Para que haya una relación entre el representamen y el objeto, debe haber un interpretante, alguien que haga el análisis. El interpretamen es el signo o el texto, quien lo interpreta es el lector y el objeto vendría a ser el contexto. El lector siempre debe hacer un análisis frente al contexto. La forma como yo pienso las cosas se le denomina también que es una categoría lógico-semántica. Podemos también establecer que hay un estudio de signos, es donde entra también, tiene relación la semiótica. El texto es un producto de un interpretante, entonces siempre decimos que el interpretante es quien forma parte del texto también. Una palabra adquiere su sentido a partir del contexto en el cual aparece. La palabra siempre tiene diferentes significados dependiendo del contexto donde está. Dentro de esta interpretación encontramos diferentes posturas, como es la postura del lector, la postura eferente y la postura estética, que es donde encontramos un conocimiento basado en la lógica. Por eso podemos decir que los seres humanos somos emotivos. Tenemos emociones, que son las que vinculamos lo estético con el gusto,
Hay un cuerpo que son las sensaciones, la experiencia que comprende cosas del mundo, es comprender las cosas del mundo, una connotación que es el conocimiento vinculado a la lógica, que es poder ubicarse en el mundo donde está. La atención, que es la capacidad de entender un objeto y hablar de ese objeto, describir el objeto. La memoria, que cuando decimos la memoria es todo, nos estamos refiriendo es a la memoria cultural, a todo lo que se encuentra archivado en los museos o en diferentes sitios, y a donde podemos recurrir en caso de que llegáramos a olvidar algo. Continuamos con el lector modelo de Umberto Eco. Humberto Eco fue participante o hizo parte de la escuela de Constanza, donde se tenía el concepto que un texto es un texto porque alguien lo lee. Esa es la teoría de la percepción. Es cuando podemos entender y vivenciar lo que leemos. Cuando un autor escribe, está creando un lector modelo donde se usan 3 acciones: pensar, leer y escribir. Es una forma donde Umberto Eco siempre estableció la lectura crítica. Umberto Eco decía que el lector modelo era cuando un autor creaba un texto para que alguien lo leyera, hiciera una crítica a ese texto, un análisis a ese texto, que siempre esos textos tenían unos espacios en blanco donde el lector podía rellenar esos espacios para que pudiera comprender bien las lecturas. Cada obra tiene una interpretación y esa interpretación va relacionada con el contexto. Es lo mismo que estábamos explicando en la triada, que debe haber un análisis y que ese análisis debe ir al contexto, al objeto. Tenemos sobre la lectura de Stanislao Zuleta. Este autor se basó mucho en Nietzsche. Nietzsche decía que había un hombre moderno que es el que está de afán. Es aquel hombre que quiere aprender o obtener información rápida, sin necesidad de análisis. Es aquí cuando él se refiere a decir, él refiere que existe la ilusión de haber leído cuando no se ha interpretado el texto. Debe existir una buena lectura, una buena escritura. La lectura requiere interpretación en el sentido fuerte, es hacerle el análisis frente a lo que leemos frente al contexto. La manera como las cosas se representan no es la manera como son. En este caso él ponía de ejemplo a un Quijote de la Mancha cuando se expresaba con la palabra locura. La locura que él nombraba en ese espacio no era la que nosotros conocemos, sino es una locura de la forma en que él hace las cosas. También refería mucho a Kafka con la Metamorfosis. Fueron los autores que más refirió, porque son autores que dan el espacio como para hacer un análisis, porque son lecturas que son metafóricas y requieren de un análisis. La lectura se debe tomar como una fiesta del conocimiento, del pensamiento y del lenguaje. Es cuando nosotros nos centramos a leer y podemos escuchar esa música o esa melodía que está dentro del texto para poder hacer una mejor interpretación. Hay que aprender a pensar. Cuando él dice aprender a pensar, es aprender a hacer Vamos a ver cómo definió cada autor el texto. Para Rosenblatt, el texto era un conjunto de símbolos verbales con un patrón sintáctico que asume entidad durante la transacción con los signos dispuestos en la página. Umberto Eco lo define como una cadena de orificios expresivos que el destinatario debe actualizar. Es cuando Umberto Eco dice que el texto
tiene unos espacios en blancos que el lector debe rellenar conforme va haciendo la interpretación de la lectura y de esta manera puede hacer un mejor análisis. Stanislao Zuleta dice que el texto es un arte de provocar la buena lectura, es una abierta invitación a descifrar y una obligación a interpretar. En sí, en la definición de los tres autores, se representa casi lo mismo, el análisis, la interpretación frente a un contexto. Ahora vamos a mirar las ideas que pude extraer del video de Gustavo Martín Guarzo de la lectura como acogida, para compararla con las tres teorías. Él dice que leer es adentrarse en el mundo, buscar la fantasía y la imaginación. Dice también que el libro es como un lugar donde vivir, porque es como decir, nosotros cuando hacemos una lectura, una buena lectura, es como si estuviéramos en un mundo viviendo algo con la imaginación, estamos haciendo una interpretación con un contexto. Se debe estar abierto a la comunicación con el mundo. Es cuando abrimos un libro, vamos a estar en comunicación, como si estuviéramos hablando con otra persona, haciendo una interpretación. Refiere mucho a la lectura infantil, refiere mucho a los niños, entonces dice que el niño es un ser pasional. Ahí tiene mucho que ver cuando estábamos diciendo que el ser humano es emocional, que tiene cuerpo, que una experiencia, que eso va relacionado con la lectura transaccional. Los cuentos guardan la memoria. Hablamos entonces de ese ser humano que tiene una memoria, que es la memoria cultural, que es todo aquello que está guardado, que cuando algo se nos olvida, podemos recurrir a eso. La imaginación en marcha, la lectura es esa imaginación en marcha. Nosotros ponemos la imaginación en marcha cuando leemos, cuando soñamos despiertos y cuando soñamos dormidos. Ahí tenemos la imaginación en marcha. El cuento ofrece recursos para enfrentar los impulsos destructivos. El niño por lo general tiene unos impulsos destructivos que Gustavo Martín lo expresaba, él decía que el niño podría acabar el mundo, lo único es que no tenía la fuerza, porque el impulso lo tenía pero le faltaba la fuerza. La lectura es como la casa, que es un lugar de comunicación entre varias personas. Decía que nuestra casa era como la lectura porque ahí podíamos hacer interpretación de conocimiento, bien sea con las otras personas que conviven o inclusive nosotros también aprendemos de los animales. La imagen del lector representa el que quiere asomarse a algo y descubrir algo. Ponía como ejemplo una lectura que se trata de ir a una casa donde había un cuarto oscuro, un cuarto cerrado, y alguien quería saber qué había dentro de ese cuarto. Era como esa curiosidad. Por eso él compara la lectura, compara un libro con una casa cerrada. Es la forma en abrirse al conocimiento, a saber qué hay dentro de eso. No leemos para que nos digan lo que ya sabemos. Tiene relación con la lectura la teoría antes de la lectura transaccional, que era como esa lectura directa, que era lo que ya sabíamos y ahí parábamos, no hacíamos un análisis. Lo valioso es lo que tiene el poder de dar sentido. Entonces es donde se expresa que la lectura, si se hace un análisis, tenemos un sentido, le encontramos el sentido, una expresión a esa lectura. Muchas gracias por haber atendido mi exposición.